Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y luego del impasse diplomático con México, la Revolución Ciudadana presentó una solicitud de juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfield y la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con la licenciada Yajaira Urresta, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre este planteamiento de juicio político en contra de la canciller y otras autoridades de Estado. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas noches, gracias a Notimundo por la invitación, un fuerte abrazo para mi nación, para mi país y sobre todo un fuerte abrazo a la distancia para la familia de nuestro compañero Jorge Glass, que lamentables momentos están viviendo a las afueras del Hospital Naval en Guayaquil. Asambleísta, ¿están ustedes ya a este momento? Se ha pedido la comparecencia para el día miércoles de las tres autoridades. ¿Cuál es la respuesta que buscan? Creo que tenemos un problema con la conexión. A ver, si no... Todo el pueblo ecuatoriano, no solamente la Revolución Ciudadana lo hace y quiere, ¿Me escucha bien? Ahí le escucho, estamos con un poco de diferencia en la comunicación, pero ya le escuchamos bien. Adelante. Muy amable. Como le decía, la Revolución Ciudadana no solamente busca para sí misma la verdad, busca para el pueblo ecuatoriano, y lo que el día miércoles deseamos en esa comisión de justicia, de fiscalización, es tener justicia, tener verdad y obviamente la no repetición de los hechos. Estamos viendo a un país siendo tachado, tildado a nivel internacional por haber sido allanada una embajada que es parte del cotidiano vivir ecuatoriano, en un proceso en donde más de 200 años hemos sido parte de la Convención de Viena y jamás se han vulnerado, ni en las peores dictaduras se ha allanado con la manera con que se allanó la Embajada de México. Realmente es abrumante el saber el por qué lo quisieron hacer, y aquí sí quiero poner un paréntesis. Qué terrible el conocer que el odio y la venganza hacia un ser humano generó un hecatombe para toda una patria. Estamos viendo las consecuencias diplomáticas, políticas, no solamente con México que se están cayendo, sino con múltiples naciones que se están uniendo en tema de derecho internacional. Esto no es un tema de izquierda o derecha, esto es un tema de derecho internacional que incluso los mismos Estados Unidos, la misma Argentina, que son de derecha, han presentado su repudio ante el accionar del señor Daniel Noboa. Y entiendo la indignación, inclusive en el contexto de toda esta crisis diplomática, de esta actitud hostil, como así lo mencionaba muchas de los analistas en temas internacionales respecto de la ejecutado por parte del gobierno de Daniel Noboa en la Embajada de México en Quito. Pero hablar desde la justicia, predicar ustedes precisamente, hablar desde la justicia, desde la verdad, cuando teníamos a un ex vicepresidente condenado no en uno, sino en varios procesos por corrupción, tenemos a otro, un expresidente prófugo, tenemos un exministro en la cárcel. Entonces, hablar de justicia como que, al menos ese no es el punto que ustedes precisamente deberían llamarlo a colación. De lo que yo conozco, querido Fausto, usted es periodista, no es juez ni tampoco es fiscal. Así que le invito a que genere un acto de periodismo responsable. No estoy haciendo acusaciones. Que el ex vicepresidente Jorge Glass estaba desde el día miércoles en calidad de asilado. Un asilo que le otorga el hermano país de México, brindando todas las garantías de análisis que la Convención de Viena estipula dentro de su asilo político. Y le recuerdo que dentro de el artículo 3 de Caracas estipula lo siguiente, que toda persona que esté sentenciada o juzgada bajo cualquier delito común no podrá tener asilo, pero que si esas sentencias o ese accionar de investigación penal perfila en un aparataje político, pues
cualquier país le puede dar asilo y tiene autonomía de decisión. El hecho de que le dé asilo no quita la investigación, no elimina la el situación legal es un del ex perseguido político y por tal motivo le dio el asilo el día miércoles. Ni de los ministros que se hayan fugado. El asilo político, la condición que tenga en esa embajada o en ese país, no elimina la situación jurídica, judicial en nuestro país. Totalmente, y por ese motivo es que le hemos dicho tanto a la canciller como a los diferentes ministros del señor Daniel Noboa que los procedimientos, incluso si querían sacar a Jorge Glass, eran de diferente manera. La Convención de Viena, los tratados diplomáticos internacionales estipulan cómo se tenía que haber dado. El día de hoy escuchamos a una canciller que le dicen cómo va a solucionar el problema diplomático internacional que cruza el Ecuador, y su respuesta es: todos los días sale el sol. Espero que usted también tenga algún perfilamiento penal o pericial ante estas declaraciones, querido Fausto. Bueno, como usted decía, yo no soy juez, yo soy periodista. Yo me refería hace un momento sin hacer acusaciones, sino mostrando hechos. El hecho es que teníamos un vicepresidente en condición de asilado político que estaba tramitándose precisamente en la Embajada de México, pero yo me he referido a los procesos judiciales con sentencia incluso ejecutoriada en nuestro país. Lo propio ocurre con el influjo expresidente psíquico. Rafael Espero Correa. que lea algún momento el Código Integral Penal. En el caso de Brecht hay influjo psíquico no es una figura penal que nosotros en el caso de Brecht hay arreglada influjo o investigada. En el caso de Brecht hubo influjo psíquico. Pero si el expresidente está sentenciado por influjo psíquico, estamos teniendo a una fiscal que no investiga los casos de octubre y junio de 2022, porque la señora María Paula Romo es su amiga, pero sí se encarga de la persecución política a la Revolución Ciudadana. Esperemos a que todos esos casos también algún día se esclarezcan, como de la manera tan prolija que tuvo la bancada de a quien es la cuñada de Fito como una de las asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y todos esos casos se están ventilando precisamente, y casualmente hay algunos nombres que han comenzado a salir en el caso de Fito, en el caso Metástasis, Purga, Plaga y otros que muy seguramente vendrán. Algunas cosas también seguramente se conozcan esta semana. Pero ¿cuál va a ser el planteamiento ya en la Asamblea Nacional? Ustedes buscan sacar a los 3 ministros. Vuelvo y repito, querido Fausto, cuando usted dice ustedes buscan, no es la Revolución Ciudadana. Es el pueblo ecuatoriano, que más del 75% de la población repudia los actos del señor Daniel Noboa, de la canciller Sommerfeld y obviamente de la señora Mónica Palencia. El acto del juicio político es un acto realmente prolijo de nuestra investidura como asambleístas. Nosotros tenemos que fiscalizar los malos actos que cometa un servidor público, y pues la señora canciller Sommerfeld ha incumplido sus funciones, no solamente en esta ocasión con la Embajada Mexicana, sino que recordemos también el impasse que sufrimos con el hermano país de Rusia. Realmente han pasado un sinnúmero de atribuciones nefastas y también respuestas nefastas por parte de la canciller Sommerfeld, como el día de hoy, que vuelvo y repito que su aclaración en cuanto cómo va a solucionar este malentendido, como ya lo llama, diplomático, va a ser esperando a que cada día aparezca el sol. El problema, y como nos mencionaba hace un momento en nuestro entrevistado, el economista Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República, lamentablemente Ecuador tenemos experiencias no buenas sobre muchos impases diplomáticos. Uno de ellos, si usted recuerda, no nos ha recordado, es en la lista que mencionó, cuando se fugó la ex ministra María de los Ángeles Duarte. También hubo problemas con Argentina. Todo tipo de acto tiene que ser investigado, querido Fausto. De la misma manera con que en las narices se le fugó Fito y Colompico al presidente Daniel Noboa, también tendrán que ser investigados. No podemos generalizar todos los casos y hacer un mal de todos, consuelo de tontos, con lo que pasó el día viernes. En el caso de Fito, mexicana, la responsabilidad era de quienes estaban a cargo de una cárcel, no de una embajada. Pero usted sabe
que absolutamente todo tiene que regir bajo investigación. Esperemos de que estos actos se investiguen de la misma manera con que hemos iniciado el proceso de juicio político a la señora canciller, a la ministra Palencia, porque han incumplido funciones, han vulnerado derechos internacionales donde nuestra Constitución prescribe y hace parte todo convenio internacional como un decreto interno de la Constitución del 2008. Así que no solamente la señora Sommerfeld podría decir que una norma inferior podría estar sobre norma suprema como es la Constitución. La Constitución estipula que se tiene que regir a la norma expresa internacional para el tema de la Convención de Viena, para el tema diplomático, para la inviolabilidad de las embajadas, y cosa que no se ha cumplido. Así que por lo tanto vamos a tener la oportunidad de revelar todo este tipo de actos, y obviamente también la señora canciller va a tener la oportunidad de su defensa y seguir el debido proceso que amerita un juicio político, y el Pleno de la Asamblea sabrá cómo vota en derecho, no en visceralidades políticas. ¿Y usted está de acuerdo o mantendrán la misma línea del expresidente Correa en cuanto a que debería sancionarse a Ecuador, a dar ciertas ideas al gobierno de México para sancionar a Ecuador? Por ejemplo, mencionaba que México podría llevar a la guerra a Ecuador o bloquear el puerto de Guayaquil. ¿Ustedes también están en esa línea? Nosotros somos asambleístas y yo soy defensora de los derechos humanos. Lamento mucho todo lo que estamos viviendo. Lo que menos queremos es que nuestro pueblo sufra más de lo que ya está sufriendo actualmente por visceralidades del gobierno actual. Lo que queremos es llegar a ser una vez más una patria de paz, de dignidad, de soberanía, pero que también estamos atentos en contra de cualquier medida que se tome, y esas medidas no serán de manera de venganza de los otros países, sino que obviamente responden ante lo que... Pero entonces están en la línea del expresidente Correa de que si le sancionan a Ecuador, bien sancionado está. No estoy diciendo nada de eso, querido Fausto. Vuelvo y repito, espero que usted haga un periodismo responsable y no ponga palabras en mi boca que no lo he dicho. Lo que estoy diciendo es que nosotros, como Revolución Ciudadana, lo que menos queremos son impases nefastos, que nuestro país sea sancionado, que nuestros migrantes no tengan amparo consular. Lo que menos queremos es que nuestros académicos y nuestros jóvenes que estaban estudiando en el país hermano de México puedan gestionar sus títulos profesionales y estén aquí en el país. Pero lamentablemente las visceralidades que se han cometido tienen respuestas. Se puedan detener de alguna manera, o que obviamente no sean tan agresivas como dictamina el ordenamiento internacional. Bueno, de momento ninguna de las ideas que usted nos ha dado se ha puesto sobre la mesa. Ser parte de esta neutralidad que busca la paz para nuestro país. Bueno, de momento ninguna de esas ideas que ustedes han dado se ha puesto sobre la mesa. Esperemos que, evidentemente, como en todo impasse, se apuesta por una solución, por un arribo a buen puerto en cualquier tipo de diferencia. Ahora, respecto de esta crisis diplomática, ¿hasta dónde cree usted que podrá escalar esto? Bueno, ya hemos escalado suficiente. El país hermano de Colombia lamentablemente ya no podrá darnos energía al país. Ya tenemos problemas con México en cuanto a que no hay visas, no hay trámites consulares, los temas académicos han caído. Recordemos de que México es el 10º país en lo que es la exportación de comercio. Son más de 280 productos no petroleros que se transportaban hacia México y que eran parte de nuestra economía. Lamentablemente hasta el 15% del IVA se tuvo que aumentar. Pero hasta el momento no ha habido economía circulante. No pero ha si escalado ahora la crisis el comercio con México, vamos a tener problemas económicos mucho más fuertes. No ha habido afectaciones en el comercio hasta el momento, según nos han informado las autoridades ecuatorianas. Entonces, hasta ese punto no hemos llegado hasta el momento. Si me remito a lo que dicen las autoridades ecuatorianas, realmente estaríamos arando en el mar.
Nosotros tenemos que escuchar a los productores, tenemos que escuchar a los comerciantes, tenemos que escuchar ¿Y qué le han dicho a los comerciantes? No pueden exportar, que no pueden transportaba sus productos y que sí se ven afectados. Recordemos el tema de las flores, ya no pueden llegar a Europa Central. Y no me diga que las autoridades del Estado han dicho que sí pueden llevar nuestras flores a Europa Central, cosa que nuestros productores de flores y quienes trabajan en las florícolas se están quejando que lamentablemente han perdido su empleo. Me está confundiendo un poco. ¿Qué tiene que ver las flores y Europa Central con la crisis entre Ecuador y México? Qué pena que usted se confunda en eso, porque Europa Central se ha unido en solidaridad a las sanciones que México ha tomado con el Ecuador y que justamente han cerrado también puertas comerciales. De exportaciones. Así que le invito también a leer un poquito más de lo que pasa en Europa Central en solidaridad de lo que lamentablemente ha pasado México con Ecuador. No ha habido impedimento de las exportaciones y en eso sí le puedo ser claro. Asambleísta, no sé si me escucha ahí bien. Sí, le escucho perfectamente. Perfecto. Se ha dicho mucho y hay reacciones por parte de varios sectores. Le tengo que hacer esta pregunta porque aun cuando se ha dicho que no hay causales de momento, pero incluso podrían apuntar eventualmente un juicio político al presidente. Obviamente que tenemos que esperar las reacciones de CELAC. El Mercosur ya nos expulsó como país. Tenemos que también evidenciar los pronunciamientos de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, y obviamente todo va a recaer en un proceso administrativo y obviamente también político dentro de la Asamblea Nacional. Esperamos a que todo esto pueda llegar a buen puerto, que no tengamos mayores problemas como para seguir generando juicios políticos. Recordemos que nuestro país necesita y amerita tener relaciones internacionales que propicien las condiciones adecuadas para la vida digna de los ecuatorianos. Recordemos que México podía traernos a nosotros y nos traía incluso medicamentos oncológicos, medicamentos para diálisis, medicamentos que ya no van a llegar. Así que eso tenemos que evidenciar y tenemos que buscar la manera de solucionar lo que ha pasado el día viernes, que lamentablemente tiene trágicas respuestas. Ahora, asambleísta, ¿qué va a pasar ya dentro de la Asamblea Nacional en cuanto al apoyo a que anunciábamos hace algunas semanas, resquebrajado matrimonio con ADN de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano? ¿Ya van a pasarse directamente a la oposición, tal como ha dicho su líder Rafael Correa? Por supuesto, la Revolución Ciudadana siempre es conocedora de la ley. Sabemos que en la Ley de Participación Política y Ciudadana existe un artículo estipulado en donde los movimientos nos podemos inscribir en el CNE como un partido de oposición. Gestión que lo vamos a hacer como partido Revolución Ciudadana, pero también quiero estipular y generar ese análisis en el pueblo. Si es que el gobierno central llega a enviar una ley que genere buena vida para los ecuatorianos, que genere condiciones adecuadas para el trabajo, la salud, la educación, pues nosotros siempre vamos a estar a favor de ese tipo de leyes y vamos a seguir construyéndolas y presentando observaciones. Pero si se vuelve a tener este tipo de atribuciones nefastas, no solamente diplomáticas, sino también que merme la capacidad de vida digna del pueblo ecuatoriano, pues seremos la oposición que siempre hemos sido. Pero una Correa, oposición responsable, pero a la vez firme para decir no. Pero Correa ha dicho que si votan con el gobierno serán expulsados. Querido Fausto, lo acaba de descontextualizar totalmente al presidente Rafael Correa. Hace poco lo acabamos de ver la respuesta. Lo que él dice es que toda visceralidad o toda votación sin un proceso de generación de conocimiento, criticidad y obviamente observación por parte de nuestra bancada, será expulsado el compañero o compañera. Pero si pasa lo que pasó en la ley de turismo, en donde los 7 compañeros tuvieron fundamentos para votar a favor. Ejemplo, nuestro compañero Él no habló de fundamentos y ahí le está sacando el contexto que usted. Presentó observaciones. Él habló de un malentendido. Se beneficia Él no habló de fundamentos. a Galápagos para que no se la vulnere, pues él obviamente tenía que votar a favor de esa ley. Correa no habló de fundamentos y ahí le está sacando el contexto usted. Él habló de un malentendido.
Él lo que dice es que sí se las llevó al comité de ética porque somos un partido responsable en donde se investigó cada uno de los casos, se escuchó las observaciones, los fundamentos de cada uno de los compañeros y por ese motivo es que los compañeros no han sido expulsados, querido Fausto, así que en ningún momento descontextualicé a mi presidente. Vamos a ver entonces qué ocurre dentro de la Asamblea. Siempre nos traen sorpresas de lado y lado. Entonces, en todo caso, asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de lo que ocurra de aquí en adelante. Nada más le confirmo, alguien que vende flores en Europa Central dice, sí están llegando las flores de Europa Central, yo vendo en mi florícola. Eso es una respuesta de una de nuestras fieles oyentes. Las 200 florícolas que tenemos en Cayambe, querido Fausto. Y para concluir, gracias por la invitación, invitando a usted a un poquito más de lectura y menos odio periodístico. Una buena noche, gracias. No existe odio. Aquí solo hay preguntas y exigimos, evidentemente, respuestas. Nuevamente, gracias. Ha sido la asambleísta Yajaira Urresta, asambleísta por la Revolución Ciudadana, intentando darnos algunas respuestas sobre el juicio político que se apunta en contra de la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfield, también de los ministros Mónica Palencia y Giancarlo Lofredo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.